いつまで経ってもお前は手のかかる息子だよ。まったく。¿Serías capaz de enfrentarte a tu pasado en tus peores momentos? ¿De enfrentar esos hechos que tanto niegas dentro de ti? ¿De obligarte a mirar esa parte que odias de ti mismo y superarlo en el proceso? Continuamos con la saga de vídeos de Re:Zero, donde continuamos analizando el arco 4 en una tercera parte, centrándonos en el capítulo 4 de la segunda temporada. Como es usual, en este vídeo explicaremos la psicología, datos y curiosidades de este emotivo capítulo, al igual que verlo desde otro punto de perspectiva. En este vídeo nos adentraremos en el pasado de Subaru, donde tendrá que enfrentarse a esa parte de sí mismo que tanto negaba de él, además de explorar no solo su ciudad natal, sino su familia y los conflictos que tuvo en su país de origen, Japón, todo con forma de prueba a modo de enfrentar su pasado. No olvidéis que muchas observaciones son personales, y otras sacadas y complementadas directamente de la novela oficial de Re:Zero. Si veis algún que otro error, sois libres de señalármelo en los comentarios. También os invito a seguirme en mis redes sociales, donde subo clips sin filtros de mis anteriores análisis y alguna que otra reflexión personal sobre la obra. Y como no, debo mencionar a mis fervientes creyentes del amor, quienes me siguen con su mayor diligencia, siendo los dedos colaboradores y donadores directos, y los adeptos quienes más seguido siguen mi contenido en la plataforma. Vuestro fervor toca continuamente mi corazón. Mi gratitud hacia vosotros es completamente enorme. Lamento si vuestros nombres no aparecen. Estaré atento a los comentarios para futuras menciones. Ahora sí, poneros cómodos, preparad vuestros evangelios y espero que disfrutéis de este emotivo análisis, empezando con Re:Zero, arco 4, parte 3, superando el pasado. El capítulo 4 empieza con un pequeño vistazo general de la habitación de Subaru en Japón, el cual observamos una estantería llena de mangas y novelas ligeras, figuras de chicas anime y cajas de vehículos montables. Todos estos elementos indican que a medida que pasaban los años de autoaislamiento, Subaru se fue volviendo un otaku. También observamos una pantalla de televisión con una consola debajo del mueble, el cual destaca que también era un gamer, y es normal, ya que Subaru nos ha indicado en varias ocasiones su conocimiento sobre videojuegos RPG. No obstante, me gustaría destacar lo limpia que está su habitación. Pese a que Subaru pasaba la mayoría de las horas encerrado en su habitación, seguramente, gracias a su familia, poseía un sentido del deber. Y eso es importante mencionarlo, ya que usualmente, para alguien con depresión, el desorden es casi una complementación a su síntoma. Por lo tanto, Subaru, pese a sufrir una deplorable situación mental, sí mantenía un orden como disciplina característica de la familia Natsuki. En todo caso, ante el rostro incrédulo de Subaru, su padre, Kenichi, abruptamente agarra a Subaru haciéndole una llave de lucha libre. Lo curioso es lo que dice con una sonrisa, que Subaru entrena diariamente, y aún así no puede con su padre. Y es que sí, Subaru entrenaba continuamente su físico casi por obligación de su padre, quien lo solía despertar de este modo casi cada día para empezar sus entrenamientos matutinos. Y una muestra de estos entrenamientos son los Radio Taisho que influyó en los aldeanos de Arlam. No obstante, que Kenichi diga que no pueda con su padre es un poco injusto, ya que si observamos, su padre está en excelentísima forma, y no solamente de forma fibrada, sino en cuestión de fuerza y músculo también. Sin embargo, Subaru, despertándose de la confusión inicial, contraataca a su padre devolviéndole una contrallave en sus piernas, demostrando que sí, Subaru realmente era bastante fuerte en Japón, incluso al punto que podía contraatacar a su fuerte padre, aunque obviamente su padre sigue ganando por fuerza. Repentinamente, su madre llama a la puerta de la habitación de Subaru, quejándose de que tiene hambre y que deberían empezar a preparar el desayuno. Su nombre es Naoko Natsuki, y sí, de ella es quien heredó los ojos de Subaru, y es que si nos fijamos, tiene exactamente los mismos rasgos que ella. Que Naoko diga que por qué desayunar sola si puede hacerlo con familia es un indicador de que no todos los días pueden hacerlo juntos, y eso es por un par de razones. La primera se debe al trabajo de Naoko, y es que, aunque se desconoce de qué trabajaba, se menciona en la novela que en un nuevo trabajo ocupó bastante su tiempo, una de las razones de por qué Subaru tenía bastante espacio personal en su casa. Y la segunda se debe a la depresión de Subaru. Y si es cierto que su padre intentaba animarlo todos los días con, tal como dice él, sus cariños, Subaru solía desanimarse rápido y se encerraba en su habitación, haciendo que el desayuno en familia no fuera un encuentro diario ni casual. Seguramente por esta oportunidad que Naoko comenta que se ha esforzado mucho por Subaru, ya que al poder pasar tiempo los tres juntos, Naoko quiso dar lo mejor de sí. La siguiente escena empieza en el desayuno familiar,
presentando en el epicentro un gran plato de guisantes. Y, ya solamente mirando la expresión de tanto Kenichi como Subaru, ya sabemos que no es un plato a su completo gusto. Al preguntárselo a su madre, esta responde que no es bueno ser quisquilloso con la comida, instándole a que tiene que comer cosas que no le gusten, aprovechando que es un día especial. Subaru pregunta que qué día especial es, mientras circula el plato de los guisantes a su padre, el cual él recalca que todos los días en familia son especiales, todo mientras se van pasando el plato de guisantes como si el juego de la patata caliente fuera. Entonces, si ninguno de los tres les gusta, ¿por qué Naoko los preparó en tan grandes cantidades? Bueno, primero es que este extraño gesto es una base a la peculiar forma de ser de la madre de Subaru, y es que podemos entender por este gesto que en parte se siente mala madre debido a la situación de Subaru. Debido a su trabajo y el de Kenichi, no pudieron estar para él lo suficiente. Estos raros pero pequeños gestos de darle una lección sobre la comida es un pequeño gesto de retomar la maternidad que Naoko considera que ha descuidado a lo largo de su adolescencia. No obstante, debido a la peculiar personalidad de los tres Natsukis, se forma esta cómica situación. En todo caso, Subaru decide comerse el desayuno ajeno a los guisantes, y comenta a su madre por qué mezcla estilos de comida. Y sí, es una composición algo extraña, ya que mezcla un desayuno típico japonés, que es la sopa de miso, con tostadas con mermelada, un desayuno muy típico occidental, aunque más concretamente popular en Europa. Aunque un detalle es que en la novela el desayuno es tofu, sopa de miso y las tostadas llevan mucha miel y no es mermelada de fresa. Naoko le contesta a Subaru diciéndole que simplemente le gustan las dos cosas, y por qué no mezclarlo. Y es aquí donde en la novela se comenta que Naoko suele mirar y grabar programas de cocina para mejorar sus habilidades culinarias. Eso nos hace sospechar por qué acabó decantándose por los guisantes como lección para Subaru. Además, se comenta que pese a que graba estos programas, se olvida con rapidez de eso, y termina olvidándose, dándonos un enfoque de la personalidad de Naoko, el cual suele ser bastante despistada. Es entonces que el plato de guisantes vuelve a Subaru, y él, frustrado por ser un ciclo infinito, pregunta qué diablos harán con esto, a lo que Naoko responde que ni idea, que ella odia los guisantes, a lo que Subaru recalca su hipocresía sobre las lecciones sobre la comida. Tras varias excusas por parte de su madre y su padre, deciden comérselo todo mezclándolo con arroz para no desperdiciarlo, terminando así el cómico desayuno. No obstante, una vez terminado, su padre, completamente natural, le insta a correr para hacer la digestión, a lo que si nos fijamos, la expresión de Subaru se endurece completamente, y le corta de raíz diciéndole que dejen de inventarse escenas para traerlo al instituto. Y es que sí, toda esta pantomima del desayuno era una forma de animar a Subaru de parte de sus padres. Muy probablemente por eso Naoko dijo que era un día especial, y eso nos muestra cómo de preocupados estaban sus padres por su condición mental. Probablemente intentaron hablar directamente con él, pero al ver su angustia, ansiedad y depresión, intentaron afrontarlo de forma más calmada para no afectar la psique de Subaru. Y esto es más significativo de lo que parece. Os recuerdo que ellos viven en Japón, una sociedad muy estricta con los estudios y el trabajo. Que sus padres sean tan permisivos con eso deleita no solo ser una pareja pragmática y de mente abierta, sino una familia peculiar dentro de la sociedad japonesa. Y ese es el motivo del por qué Subaru creció siendo como es. A mi opinión, Subaru fue criado, al menos en el aspecto social, como un occidente. En todo caso, es un tema que tocaré un poquito más adelante. Al levantarse y dirigirse a su habitación, Subaru comenta que dormirá hasta el mediodía. Parece un comentario sobre cómo Subaru va a perder el tiempo durmiendo, pero esto tiene más significado de lo que parece. Os recuerdo que Subaru padece de depresión y ansiedad. Que se haya levantado a desayunar ya es algo destacado, y muy probablemente se deba a las rutinas que su padre le obligaba a hacer para no caer en la procrastinación, pero que se vaya a dormir justo después es el indicador de lidiar con su ansiedad de tener el tiempo aún de ir al instituto. En todo caso, pasa algo extraño. Subaru le da un dolor agudo en la cabeza, y este dolor es un indicador, señalando de que no está superando su pasado, de que al volver a tener las memorias del pasado y seguir exactamente igual, la prueba lo rechaza por no cambiar absolutamente nada. Y es entonces, evitando las miradas preocupadas de sus padres, Subaru se dirige a su habitación mientras se agarra el pecho con una mueca de dolor. Y es que en este instante, Subaru está padeciendo un ataque de ansiedad. Esta ansiedad se explica de forma no directa en la escena de Subaru observando el reloj, murmurando pasadas las 8. Subaru, en este punto en su tiempo en Japón, hacía meses que no iba al instituto. Y es que estos ataques de ansiedad eran diarios a la misma hora. Su horario empezaba a las 8:30, y Subaru era consciente de que, si salía antes de las 8, llegaría justo al instituto. Pero pasada esa hora,
no llegaría tiempo para las clases, así que esta escena es un reflejo de lo que vivía cada día, esperando con ansiedad a que pasaran las 8 para autoconvencerse de que no llegaría tiempo y que un día más pasaría sin ir, tal y como él pronuncia cuando llega a las 8 en punto. Sin embargo, esta vez es distinto, su alivio no llega, porque justo al resignarse, la prueba le devuelve otro dolor agudo en su cabeza, señal de que otra vez no va en buen camino para superar su pasado. Ergo, estos dolores de cabeza señalan la resignación de Subaru de no cambiar absolutamente nada, devolviéndole la agónica ansiedad que vive cada día. Que por cierto, me olvidé de decir varios detalles de su habitación. Por ejemplo, es que si nos fijamos en los pósters de su habitación, aparte de reforzar sus gustos por las chicas de cabello blanco, son una referencia directa de 3 tomos de mangas en concreto: Absolute Duo con el tomo número 5, Asterisk War con el tomo número 2 y The Detective Is Already Dead con el tomo número 1. Por cierto, me olvidé mencionarlo otra vez, pero hay un par de frames donde se nos muestran las figuras anime de Subaru, el cual un par de ellas es Yuri Sigtuna, de Absolute Duo, otro, Siesta, de Detective Is Already Dead, y una más, que es Kirin Toudo, de Asterisk War. También nos podemos fijar en una espada de madera, una referencia que Subaru solía practicar el kendo, motivo por el cual sabía sostener correctamente una espada en el momento del combate contra Julius. También en una segunda estantería hay varias figuras el cual no he podido encontrar sus referencias directas, pero parecen ser arquetipos de chicas basadas en otras novelas ligeras, además de sus mangas de debajo que simulan tomos concretos, el cual sospecho que los de la derecha del todo podrían ser tomos de Ghost in the Shell. En todo caso, volviendo a la escena, en su estado crítico de ansiedad, su padre entra a la habitación con un grito peculiar y de espaldas con un característico movimiento, y sí, los más perspicaces ya sabrán que es una referencia a Michael Jackson y su paso de baile Moonwalk. Subaru le increpa de por qué pregunta por entrar si lo hace igualmente, a lo que su padre le dice que su relación padre-hijo es inquebrantable, añadiendo en la novela que sus conversaciones son como el boxeo, siempre empiezan con un directo, a lo que seguidamente le pide disculpas, ya que al ser un adolescente es impropio entrar sin ton ni son a su habitación. Y es que es gracioso esta insinuación, ya que está dando a entender que Subaru podría estar, digámoslo así, aliviándose a sí mismo, lo que obviamente Subaru le dice que no era así en absoluto. En la novela esta conversación se extiende un poquito más, diciendo que pese a ser lunes, Kenichi se toma el día libre en el trabajo, y que por eso, pese a ser lunes, él estaba en casa, ya que usualmente a estas horas él ya tendría que estar trabajando. Aquí haré un microinciso. ¿Kenichi se pidió un día libre porque sí? No, el motivo está relacionado con la pregunta que sigue en el anime, y es que Kenichi le pregunta a Subaru si le gusta alguna chica, a lo que Subaru, con una reacción cómica, le increpa si es con un niño pequeño, el cual en la novela, su padre le dice que aparte de ser un aburrido, tiene que empezar a preparar el terreno para gustarle a las chicas haciendo promesas a largo futuro. A lo que Subaru le dice que así solo se ganaría el apodo de mentiroso. Una muy curiosa respuesta de Subaru, ya que en Lugúnica, Subaru suele hacer promesas a largo plazo que al final acaba rompiendo, justo como su padre le recomendaba hacer para ligarse a chicas. Sí, lo sé, Kenichi no es bueno dando consejos para ligar. En todo caso, en la novela se extiende la conversación con Kenichi, diciéndole que si tuviera su hermosa cara, no le sería tan difícil, pero con la cara intimidante de su madre, las piernas cortas de su padre y su humor cutre, lo tiene la más de difícil. A lo que Subaru le contesta con pasitismo que nada más nacer ya se lo incriminó. Una conversación algo divertida, pero que deleita el cómo Subaru es consciente de que no es precisamente un adalid con las chicas. Ah, y otro dato que nos da Kenichi en la novela es que Naoko es una mujer que apenas pilla indirectas románticas, detalle que ensalza cómo de difícil le fue a Kenichi el conquistarla. En todo caso, a raíz de esta conversación, Kenichi le pide a Subaru dar un paseo, y es que aquí observamos su objetivo tras la pregunta que le hizo a Subaru, él si le gustaba a alguien. Esa pregunta no es porque sí, ya que en primera instancia es una pregunta que le acerca sutilmente a su estado en el instituto, y segundo, es una apelación a la emocionalidad de Subaru. Kenichi es consciente del mal estado mental de Subaru, y cree que, hablando del amor, podría acercarse al problema que le acomete, y aunque no sea principalmente su motivo de depresión, es un detalle adorable por parte de su padre, quien, intentando no presionarlo, intenta acercarse a él de forma cariñosa y empática, aunque sea algo rudo, todo se ha dicho. Pasando a la siguiente escena, se nos muestran paisajes hermosos de Japón, el cual por los árboles de flor de cerezo podemos saber que están en primavera. Un dato interesante es que todas las localizaciones que nos irán presentando en estas escenas son lugares reales en Japón, el cual todos se presentan en la prefectura de Saitama, específicamente la ciudad de Sate, ciudad natal de Subaru. El camino por el cual Subaru y su padre andan se sitúa en Gongendo
Tsutsumi. En todo caso, su padre se queja de que sus vecinos y conocidos se piensan que por estar un lunes sin trabajar, es posible que le hayan despedido, aunque obviamente es tan solo una broma, ya que como observamos en los múltiples planos, Kenichi es muy popular en la ciudad, desde ancianos, amas de casa e incluso jóvenes. Y si nos fijamos, en todos ellos, Subaru mantiene una postura cerrada e inexpresiva, mostrando el cómo de incómodo se siente con su padre fuera de casa, y su alta interactuación social. Kenichi se da cuenta y le recrimina su mala cara, a lo que Subaru, sin mirarle a los ojos, le dice que es su culpa por sacarlo a rastras, entendiendo que Subaru no quería salir, y su padre tuvo que forzarlo. También, en la novela, se extiende un poquito la conversación, discutiendo que vigilen con la policía, ya que podrían preguntarle por qué no está yendo al instituto, a lo que Subaru le dice que delatará a su padre por arrastrarlo fuera cuando debería estar estudiando. Kenichi, al ver lo irascible que está, le dice que tranquilo, que tan solo quiere una clásica conversación entre padre e hijo, que no tocará temas incómodos para él, a lo que Subaru murmura, sabiendo que lo más probable es que mienta, y sacará el tema de un modo u otro, aunque en la novela Kenichi le pregunta si quiere un hermano o hermana menor, a lo que Subaru se molesta diciendo que no le hable de este tipo de cosas, ya que esta pregunta implica tener conocimiento de la alta vida sexual de sus padres. También se señala el cómo de mal se siente Subaru al pasar al lado de su padre, incentivando aún más la ansiedad que siente, por eso le hace mala cara constantemente. En todo caso, un señor conocido de Kenichi entabla conversación con ellos, señalando que hacía un tiempo que no se veían, el cual en la novela hablan bastante más, sobre todo con un tal Ikeda, que parece ser un amigo de la infancia de Kenichi, el cual por lo que dicen, Kenichi y él solían ser muy atrevidos en el barrio. El hombre se da cuenta de Subaru, y su padre lo presenta como su hijo, para inmediatamente cambiarlo a su mayor orgullo. Y esto no es solamente para animar superficialmente a Subaru, realmente Kenichi se siente muy orgulloso de él. Pese a su inestabilidad mental, Kenichi sabe lo increíble que es su hijo, y eso lo hemos podido ver no solo en su interactuación con él, sino en la forma que lo educó. El señor iba a señalar que Subaru se parece a él de pequeño, pero rectifica diciendo que no, que su parecido es más al de su madre, a lo que Subaru le contesta que se lo dicen mucho, y es importante mencionar su incomodidad. Subaru no se siente a gusto interactuando con los demás, casi como si se sintiera atacado, aunque no de forma consciente. El gesto de rascarse la cabeza indica el cómo no le está gustando la comparación a su padre y madre, hecho importante que se recalcará más adelante. En todo caso, el señor le señala a Kenichi que es lunes, y es extraño tanto por el trabajo de su padre y Subaru con el instituto que estén dando un paseo, y es precisamente este recalco lo que provoca el dolor agudo en la cabeza de la prueba de Subaru, señalando dos puntos: la ansiedad que siente al mencionar hechos del instituto y el recordatorio de que no está yendo a buen paso para superar su pasado, ya que sigue estancado en que el instituto es un tema tabú para él. No obstante, sin que Subaru pueda oírle, el señor se disculpa por haber dicho algo que no debería, indicativo que la gente cercana a Kenichi intuye la situación por la que está pasando Subaru, viendo que en realidad la gente es bastante comprensiva con su situación, aunque esto se debe gracias a la presencia de Kenichi. Para mí es algo triste, ya que incluso para la lástima, la sombra de su padre siempre va detrás de Subaru. Pasando a la siguiente escena, Subaru y su padre van a un parque al lado de los templos de Gongedo Tsutsumi, el cual su padre le saca una cola. Y sí, aunque sea lógico e increíblemente redundante, es una bebida que referencia a la Coca-Cola. Aquí, lo gracioso es que Subaru, al abrirla, apunta en otra dirección viendo cómo la espuma sale a chorros, y es que Kenichi la ha sacudido con vigor antes de dárselo, a lo que al fallar, chasquea la lengua de frustración. Y es que sí, Kenichi siempre suele hacerle bromas como estas a Subaru, al punto que ya se sabe la mayoría de sus trucos. En todo caso, en la novela, la conversación empieza de forma un poco distinta. Subaru piensa que es un alivio que no haya nadie en el parque debido a que es un lunes por la mañana, a lo que le ayuda un poco a sopesar su situación, a lo que en este pensamiento le pregunta a su padre por qué ha tardado tanto en volver de la máquina de bebidas, a lo que Kenichi responde que se encontró con una estudiante de preparatoria que estaba haciendo novillos, y aparte de echarle la bronca, le compró una bebida y se intercambiaron los correos, algo bastante típico de la época en la que están, a lo que Subaru lo acosa de mentiroso, que no hay manera de conseguir el correo de un estudiante tan fácilmente, a lo que Kenichi dice que no es tan sorprendente, que su agenda está llena de números de estudiantes. Subaru se sorprende de este hecho, comparándose a él diciendo que él solo tiene a lo mucho 2 chicas registradas, para seguidamente acusarlo de que tenga cuidado de no cometer un delito. Kenichi suspira negándose, diciendo que no son más que niñas para él, que su esposa lo es todo y que tan solo lo hace por preocupación. Y sí, puede parecer un comportamiento extraño,
pero Kenichi es tan pero tan sociable que encandila a los desconocidos con su extraña energía y amabilidad, viendo el hecho de hablarle a una desconocida como algo sencillo y natural. En todo caso, Kenichi dice que su amor solo está reservado para su familia, diciendo que eso le incluía a él, diciéndole que le quiere, pero como un perro, a lo que Subaru le grita que es él el que parece un perro. Bromas aparte, y un pensamiento más comparativo entre padre e hijo, volvemos al anime, donde Kenichi le pregunta a Subaru por su estado, y al mantener la jaqueca, le insta a volver a casa cargándole el caballito, aunque es algo diferente en la novela, ya que Kenichi le dice a Subaru que está en mala forma y le pide a él que le lleve a caballito. En todo caso, Subaru le dice que no, que ahora mismo no quiere volver, que en casa sufriría de la misma forma. Y esto se refleja muy bien en los pensamientos de Subaru en la novela. Él se pregunta que si su cuerpo le manda señales, refutando que su ansiedad siempre está presente al lado de sus padres, y eso es debido a su culpabilidad. Subaru siente que los está defraudando, y al no poder salir de esta espiral, le provoca una terrible ansiedad, síntoma que al empeorar a medida que pasa el tiempo, también le provoca dolores físicos, recalcando que casi podía escuchar una voz interior que le decía «no sé qué eres o de dónde sales, pero ¿qué sabes sobre mí?». Y sí, esa voz es su raciocinio interno que criticaba su pereza, el Subaru perezoso incapaz de salir de su prisión mental. En todo caso, volviendo al anime, su padre bebe un café frío, bebida enlatada muy común en las máquinas de Japón. Personalmente las probé y están muy ricas, para seguidamente instar a un cambio de tema. Y ese tema es retomar otra vez la pregunta de que si le gusta a alguien. Al escucharlo, Subaru hace una mueca enfadada, y es que en un principio quería contestarle de forma grosera por su insistencia en seguir tocando el tema del instituto. No obstante, una débil voz se pronuncia desde su corazón, una voz suave y cálida, una voz pronunciando su nombre con dulzura. Esa voz es la de Emilia, como si de un eco se tratara, como si hasta su propio corazón quisiera recordarle el gran amor que guardaba por alguien. Subaru se muestra confundido por esa extraña pero familiar voz, preguntándole a su padre si ha sido él. Ante su negativa, él observa su mano, ya que esa voz ha provocado el olvido del dolor que le perforaba la cabeza. Kenichi le vuelve a preguntar si le gusta a alguien, y es importante la respuesta inicial que le da Subaru en la novela. Le dice que, si hubiera alguien, ¿qué más da? Que él no la conocería. Kenichi le dice que quién sabe, que a lo mejor la tendría apuntada en su agenda, lo que nos hace sospechar el por qué coleccionaba número de chicas de preparatoria, con la esperanza de encontrar una chica que pudiera aceptar a Subaru y ayudarlo con su depresión. No obstante, Subaru dice una frase interesante: el amor es como una fortaleza, por muy inexpugnable que parezca, puede caer en un solo día. Y es que esta frase deleita lo desesperanzado que se siente Subaru con el amor. No solo deleita su pensamiento de que nadie lo amará, sino que, si llega ese día, esa persona acabaría decepcionándose de él. En otras palabras, Subaru en Japón creó una coraza interna para no sentir más rechazo, ya que en su estado mental no podría soportarlo. En todo caso, continuamos la conversación a partir del anime, diciéndole que se deje de rodeos y que le pregunte de una vez por el tema del instituto, y Kenichi admite que sí, que realmente quería hablar de eso, pero que para variar quería ser considerado, mostrando lo mucho que le importa a Subaru. Kenichi suele ser una persona directa y algo vasto, pero se tomó su tiempo con delicadeza para no afectar de más a su hijo. Subaru le dice que sabe que es una molestia para ellos. Subaru es consciente de la situación en la que está, sabe perfectamente que su depresión y ansiedad les está dando más trabajo de lo debido, que hace que la gente hable, que trae problemas a su propia familia. Subaru se siente impotente por no poder remediarlo, y es aquí donde manifiesta una parte de su ansiedad. Cree que no es más que una losa para su familia. No obstante, su padre le deja bien claro que él no piensa en eso en absoluto. Sabe muy bien por lo que está pasando, sabe que su cabeza está hecho un embrollo, y tan solo quiere ser empático con él, tranquilizarlo, porque sabe que es una situación muy delicada que afrenta su propia existencia e individualidad. Es entonces que le dice algo muy importante: Kenichi no cree que el instituto sea tan importante, y esto es un pensamiento bastante extraño en la sociedad japonesa. Los estudios, o más concretamente el instituto, son considerados los años dorados de la vida, una etapa muy importante para sentar las bases del futuro, donde uno empezará a ligar su futuro, tanto profesionalmente como románticamente. No obstante, Kenichi no piensa así en absoluto, y eso se refleja muy bien en la novela, el cual se explaya más en este concepto. Kenichi explica que él no se tomó el instituto en serio, que ni siquiera fue a su propia graduación, una historia que le contó a Subaru muchísimas veces. Él piensa que sí, debería haber sido más diligente y que no debió ser tan alocado en esa época, pero que si Subaru odia tanto el instituto, puede tomarse su tiempo. Subaru no le gustaba esa conversación, recalca en su mente
cómo él siempre bromea y se toma todo a broma, pero que al hablar ahora de forma tan serena y seria, le dan ganas de llorar. No obstante, Kenichi le recalca que ahora la vida es muy larga, que no pasa nada por perder 2 años alocadamente en la juventud, que hay tiempo de sobras para recuperarlos. Dicta que en la vida hay muchas preguntas sin respuestas, y que él aún las está buscando, que por eso él puede llegar a encontrarlas, aunque se esté encerrando en su habitación. Eso sí, avisándole de que puede tener tiempo para dudar, pero si decide rendirse, entonces tendrá que intervenir. Aquí es donde volvemos al anime, donde Subaru le pregunta por qué ha decidido hablarle de esto justo hoy. Un día para nada especial, un día cualquiera. Bromas aparte sobre los guisantes, Kenichi le dice que no lo sabe, que simplemente lo vio como una mejor cara, aunque recalcando que es su expresión, ya que su cara sigue siendo la de un villano como la de su madre. Subaru se toca el rostro tras estas palabras, no por el comentario de su madre, sino porque él cree que no ha cambiado en absoluto. Él no tiene mejor cara, es la misma cara que ayer y antes de ayer, la misma cara sumida en depresión y ansiedad, autoconvenciéndose de nuevo que él no cambiará, que seguirá siendo ese Natsuki Subaru perezoso que ha sido últimamente. Por eso, el dolor agudo en la cabeza que le influye la prueba vuelve a atacarlo. Cada vez que Subaru se autoconvence de no avanzar, de no perdonarse, de seguir autocastigándose, la prueba lo nota como un progreso fallido, devolviéndole la ansiedad que se va agravando a medida que va transcurriendo su tiempo en este pseudo Japón creado a partir de sus memorias. Por eso podemos oír su corazón latiendo con fuerza, porque si sigue así, su ansiedad le haría fallar la prueba. Su padre esta vez está realmente preocupado, sin bromas ni comentarios banales. Ve realmente que su hijo lo está pasando realmente mal. No obstante, la voz de Emilia vuelve, con una de las más importantes frases que ha tenido Subaru de parte de ella. Esa frase que hizo su corazón derretirse, esa frase que hizo abrirse por completo, esa frase que permitió desahogar esa terrible ansiedad y autoexigencias que tanto le provocaban sufrimiento durante el arco 2. Fue muy duro, ¿no? Viendo unos hilos plateados enfrente de su mirada mientras su alrededor cambia a un ominoso cálido y suave, como si la propia empatía y dulzura de Emilia se manifestara en todo su ambiente, y al observar enfrente, observa su silueta, de forma difuminada, porque esta Emilia que ve no es a partir de sus recuerdos, sino que es la Emilia que se resguarda en el fondo de su corazón. Puede que sus memorias hayan retrocedido hasta Japón, pero el amor que siente y sintió de Emilia perdura con fuerza en su interior. Una vez más, los ecos de la voz de Emilia se pronuncian, diciéndole las gracias a Subaru mientras sus hermosos iris le miran fijamente, ya que esa segunda vez que le dio las gracias, ella lo observó como es por primera vez. Subaru se pregunta quién es ella, no la reconoce, no sabe quién es, no logra recuperar del todo su forma en su cabeza, pero su voz continúa, que sus gracias fueron por salvarla. Subaru se hace múltiples preguntas sobre esta presencia totalmente embelesado, pero también consternado, todo mientras Emilia lo llama y le da su bendición de los espíritus. Observamos que Subaru empieza a temblar, como su cuerpo empiece a reaccionar a estos recuerdos perdidos. Puede que su mente no lo entienda, pero su cuerpo es el primero en entenderlo, que eso es amor. Los ecos de Emilia le recuerdan que él es increíble, recordándole lo que él es incapaz de entender de sí mismo, deslumbrándose por esa cálida sensación que casi le quema por dentro. Y justo cuando ella le hace la pregunta decisiva, la pregunta que culminó el arco 3, el por qué siempre la salvaba, Subaru se le escurren unas pocas lágrimas, porque esta pregunta sí sabía contestarla. Esa sencilla pregunta, pero tan complicada de contestar, tenía una respuesta, porque la amaba. Y justo en ese pensamiento, al abrir sus ojos, puede recordarla, puede mirarla, su semblante se refleja en sus ojos, recordando que sí hay amor en su vida, visualizando las escenas preciosas que vivió con ella en Lugúnica, despertando por fin del letargo de su mente provocado por la prueba, porque lo que siempre estaba buscando siempre ha estado dentro de él. Y justo al volver de esta revelación, Subaru se seca las lágrimas. Ya no hay dolor, ya no hay ansiedad, ya no hay ese sufrimiento que le presionaba por dentro, porque Natsuki Subaru ha encontrado la respuesta. Subaru le dice a su padre que ahora ya está bien. Él le dice que si lo dice de verdad, lo creerá. Y es entonces que, mirando los ojos por primera vez a su padre desde que despertó en Japón, Subaru contesta la infame pregunta que su padre le ha estado haciendo a lo largo del día. Y es que sí que le gusta una chica, y que ahora él estará bien, con un refrescante y relajado rostro que nos indica que, por fin, Natsuki Subaru está listo para enfrentarse a su pasado,
Seguidamente, Subaru le cuenta a su padre que ya recuerda qué era lo que le carcomía por dentro, y el motivo por el cual ahora Subaru puede sincerarse con su padre es por el semblante de Emilia apareciendo en su cabeza, como si su mero recuerdo le diera las fuerzas necesarias para poder sincerar lo que nunca pudo decir. Él da a entender que siempre sabía el motivo de su angustia, pero se autoengañaba diciéndose que no lo sabía, y aquí Subaru le cuenta que quería que sus padres le acusaran, que le señalasen lo que Subaru se pensaba de sí mismo, que era un vago, inútil, desesperanzado y un debilucho incapaz de seguir adelante. Quería que sus propios padres aceptaran la idea despectiva que Subaru tenía de sí mismo, para así tener una excusa de rendirse, una excusa para validar la oscura sensación que sentía dentro de él. Y es aquí donde Subaru empieza a explicar los orígenes de esa sensación, remontándose a la primaria, cuando no era más que un niño. Subaru era un niño muy capaz, bueno en los estudios, bueno en los deportes, bueno en socializar. Era un niño portentoso que destacaba por encima de los demás, llegando a ser el mejor en casi todo. Las voces de adultos al unísono indicaban la presión de las expectativas que tenía la gente sobre él. Como que Nietzsche era una persona increíble, su hijo, Subaru, tenía que ser naturalmente como él. Esas expectativas las interiorizó como un talento natural, como una persona superior a los demás. Subaru deseaba ser como su padre, empezando a jactarse de la suerte que había tenido de nacer como el hijo de Kenichi. Básicamente, en su infancia, Subaru pensaba que era especial. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, Subaru ya no era el más rápido, ya no era el que sacaba las mejores notas, ya no era el epicentro de todos los demás. Subaru se dio cuenta que ya no era el mejor, que eso que le hacía especial no era un talento natural. No obstante, Subaru era orgulloso. Empezó a pensar que ser el mejor en todo no significaba nada, que por el hecho de ser el hijo de Kenichi ya bastaba para ser alguien genial. Así que se rindió en intentar en ser el mejor, el inicio de un Natsuki Subaru perezoso. Si no podía ser el mejor, ¿para qué intentarlo? Así que decidió hacer lo que mejor sabía, hacer reír, pasarlo bien, colarse en el instituto, hacer travesuras. Todo lo que sus amigos no se atrevían a hacer, él lo hacía suyo, manteniendo una posición superior a ellos para mantener esa exigencia que se le había hecho creer desde pequeño. No obstante, esas travesuras eran algo temporal, cada vez tenía que aumentar la apuesta. Tenía que ir más allá que sus últimos actos. Podemos observar un panel donde la expresión de Subaru pequeño se va volviendo más incómoda, porque lo que antes se atrevía a hacer para ser divertido, ahora empezaba a incomodarlo. Sus bromas tenían que ir a más, sus travesuras tenían que ser más grandes, forzándose a sí mismo a actuar de forma contraria a lo que quería. Su egolatría se volvió una costumbre incómoda. Ya no quería sentirse igual que su padre, quería ser mejor que él, al punto que poco a poco ya no se sentía seguro consigo mismo, empezando a perder el control de sus propias acciones. Y es entonces que Subaru empieza a explicar su orgullo pérfido de ese entonces. Consideraba a sus amigos unos tontos, unos imbéciles que dependían de él para poder divertirse. Empezó a creer que sin Natsuki Subaru, sus vidas serían aburridas. Él quería bajo todo concepto que entendieran eso. No obstante, Subaru no supo ver que ese capricho le haría perder lo que era importante para la vida. No disfrutaba del momento, solo pensaba en cómo ir cada vez más lejos. Y al final, Subaru se quedó solo, tal como nos muestra en la escena de sus recuerdos donde sus amigos van desapareciendo con el tiempo. Ellos no podían seguirle el ritmo, y Subaru, consumido por su deseo de superar esos límites, los apartó de su lado y empezó a criticarlos. Eso incentivó ese bucle de soledad y crispación, y dentro de esa soledad, solamente cuando vio que nadie se quedó a su lado, Subaru entendió que era una persona normal, que no tenía nada de especial, que aunque fuera el hijo del increíble Natsuki Kenichi, Subaru no era para nada como él. Es entonces que se nos presenta una escena que es el culmen del Natsuki Subaru perezoso. Aquello que todo el mundo le había recordado y que siempre había aceptado y usado de escudo, se acabó convirtiendo en una maldición. Y es muy importante ver cómo la expresión de Natsuki Subaru pequeño se va deformando lentamente. Es el momento exacto donde su miedo empezó a nacer de su entendimiento. A diferencia de su padre, él se consideraba mediocre, se sentía avergonzado. No quería que la gente viera así el hijo de Kenichi, no quería que lo vieran convertirse en una persona de nada de provecho, y aun si se sentía así, nadie fue capaz de ver el cambio que se plasmó en Subaru, encerrándose cada vez más en su prisión mental que se oscurecía a medida que pasaba el tiempo. Y es entonces que, finalizando los recuerdos de cuando era pequeño, Subaru comenta que así pasó su secundaria, pasando desapercibido,
intentando sacar buenas notas y camuflarse fingiendo que no le pasaba nada malo. Y es entonces que llegó la preparatoria. Subaru estaba emocionado por ir, un lugar donde nadie lo conocía, donde el estigma de ser el hijo de Kenichi no estaba presente. Era su oportunidad para brillar como Natsuki Subaru. No obstante, tal como Subaru cuenta, su entrada a la preparatoria no fue como esperaba. Subaru pasó tanto tiempo sin relacionarse con nadie de forma normal que no sabía cómo interactuar de nuevo con desconocidos. El único referente que tenía era su padre. Y de nuevo, el estigma volvía inconscientemente en él. Tal y como se muestra en el anime, se presentó de forma grandilocuente con la pose que le enseñó su padre. Abierta, estrafalaria, ajena al ridículo que podría engendrar esa actitud tan atolondrada en una sociedad tan cerrada como la japonesa. Intentó relacionarse como pudo e incluso podía hacer reír a sus compañeros, pero sus payasadas no eran más que un referente estancado de su pasado en el instituto. Ya no funcionaba de esta manera en la preparatoria, y así es como Subaru se ganó la fama de ser un rarito incapaz de leer entre líneas e incapaz de actuar en consecuencia. No lo marginaban, pero era obvio que tampoco lo consideraban, pasando sus días como si él no estuviera en el aula. Y es entonces que un día, cuando iba a llegar tarde a la preparatoria, Subaru pensó que ya no quería ir. Y es importante la escena donde Subaru se miró en el espejo esa mañana. Sus ojos habían perdido el brillo que una vez tuvo. Había perdido esa esencia genuina de Natsuki Subaru, perfeccionando la pereza que se había regurgitado durante todos estos años. Se sentía en paz, pero no era una paz calmada. Era una paz de saber que podía huir, que podía escapar de esa realidad que tanto le perseguía, el inicio de su depresión. Subaru le explica muy bien, que empezó muy poco a poco, primero un día, luego una semana, luego varias semanas, hasta que se convirtió en un hábito el no ir a la preparatoria tras 3 meses. Y en ese regocijo, Subaru se sintió aliviado. Se había convertido en Natsuki Subaru, el adolescente rebelde que ya nadie asociaría con su padre. Ahora se había convertido en la contraparte de su padre, de perfecto a patético. No obstante, sus padres no lo trataron distinto. Seguían tratándolo como su hijo querido, apoyándolo, animándolo, empatizando con él. Nunca lo dejaron de lado ni lo criticaron. Y eso a Subaru le daba miedo, porque que siguieran amándolo implicaba que esa exigencia que tanto le había perseguido no dejaría de ir tras de él. No tenía el valor para no considerarse su hijo. Así que dejó esa responsabilidad a sus padres. Quería que ellos mismos no lo reconocieran como su propio hijo, para así liberarse de esa maldición que tanto le carcomía por dentro. No reconocía su debilidad, no aceptaba la responsabilidad de sus acciones. Tan solo quería que los demás arreglasen el desastre que él mismo provocaba, entrando en un bucle en el que se aborrecía a sí mismo con cada día que pasaba. Subaru anhelaba rendirse, pero la voz de Rem resuena con fuerza en su mente, con una frase que le hizo enfadarse tanto pero que reflejaba tanto de sí mismo. Rendirse es fácil, pero no va contigo, observando su semblante mirándolo directamente, junto a una hermosa sonrisa que le mostraba lo mucho que le importaba, declarando que lo ama desde lo más hondo de su corazón. Rem vio lo que Subaru no veía de sí mismo, y luchó para alentarlo a ver esa parte que no quería ver, instándole que siempre puede empezar de cero, porque Subaru es y siempre será el héroe de Rem, culminando el recuerdo de esas preciosas palabras con el hermoso rostro sonriente de Rem, pasando este hermoso recuerdo Kenichi llama a Subaru, para seguidamente darle un fuerte golpe de talón en la cabeza autoproclamada cariñoso cabezazo de padre, que por cierto puede que sea una tontería mía, pero esta patada de talón me es muy familiar a las patadas de Sanji de One Piece. Un detalle tonto es que esta patada implica una gran flexibilidad, y es que en la novela Kenichi se siente orgulloso de este movimiento, declarando que es el resultado de ejercitarse cada día antes y después de un buen baño. En todo caso, Kenichi deja atónito a Subaru llamándole que es un completo idiota, acusándolo que, pese a haber montado este plan absurdo de que lo odiaran, el simple hecho de saltarse clases y encerrándose en su cuarto era un motivo ridículo para dicho fin, que, si de verdad quisiera que lo odiaran, tendría que haber hecho bastante más que eso, diciendo que un padre no dejaría que su hijo se hundiera en el pozo de esta manera. Y es que en la novela aclara que para que eso llegara, tendría que cometer un genocidio de más de la mitad de la humanidad. Y, tontería mía, supongo entonces que el Subaru de la Ruta del Orgullo y la Gula sería el Subaru que sus padres realmente sí odiarían. Un dato interesante es que el autor comentó que si Subaru no hubiera sido transportado a Lugónica, su situación no hubiera durado mucho más, ya que su padre no hubiera permitido que Subaru tirase por la borda sus años de juventud.
charlando con él y solucionando en parte sus problemas, volviendo al instituto, graduándose y empezando a trabajar en una empresa, el cual allí conocería a una chica y acabaría casándose con ella. Por eso me encanta que su padre diga que, si continuara por ese camino, lo arreglaría por la fuerza. Y es que en parte eso mismo hubiera hecho si los acontecimientos de Re:Zero no hubieran sucedido. No obstante, tan observador es que le dice que parece que ya aprendió la lección, que parece que lo han machacado y se ha levantado él solo, referenciando todo el duro arco 3 que tanto le costó sobrevivir a Subaru, aunque en la novela Kenichi solamente menciona el abrupto cambio de expresión que tenía desde esta mañana, ya que, pese a no tener los recuerdos de Lugúnica, Subaru mantenía la esperanza inconsciente generada por Emilia y Rem, por eso ya no mantenía la mirada vacía que observamos el inicio del arco 1. Subaru sonríe ante el rostro orgulloso de su padre, y le recuerda que sí, que le gusta una chica, pero que encima otra chica le había declarado su amor, continuando que ellas no saben que es su hijo. No solamente ellas, sino todos los demás, que lo ven tal y como es él, como Natsuki Subaru, no el orgulloso o perezoso, sino el auténtico Natsuki Subaru que es. Eso es lo que entendió de su larga y al mismo tiempo breve tiempo en Lugúnica, que no es solamente el hijo de Kenichi, sino que puede sentirse como el único e inigualable Natsuki Subaru. Su padre suspira una sonrisa para dictaminarle que ya era hora de que se diera cuenta de algo tan obvio, mostrando por su reacción que Kenichi ya sabía de los problemas que le acometían, y es muy probable que por eso fue tan considerado con su hijo. Quería ayudarlo, pero era consciente de que debía darle un respiro de la exigencia que le había dado su propia persona. Es a partir de aquí que haremos un inciso algo extenso con una conversación extendida de la novela, y es que Kenichi le destaca que cómo es posible que esté jugando a dos bandas, es decir, referenciando a Emilia y Rem. Subaru, algo avergonzado, le dice que ni él mismo lo sabe y no cree merecerlas, pero que es algo que sucedió y punto, mostrando que tanto el amor de Rem como Emilia fue algo improvisado a raíz de sus sentimientos y no planeó nada en absoluto. Es decir, Subaru en Lugúnica intentó ser sincero como su propio padre, pensando para sí mismo que la luz que le proporcionaban ellas dos es mucho más brillante que todas las estrellas que estuvo persiguiendo de pequeño, a lo que a este comentario su padre le dice que puede aceptarlo, siempre y cuando no las haga llorar, al menos de tristeza, claro está, señalando que al fin y al cabo sí sabe lidiar con la gente. Subaru le recalca que, de ser así, no habría tenido tantos problemas en la preparatoria, que no sabe cómo ser tan sociable como su padre, y es que si recordamos, Subaru tomó de referente a su padre a la hora de sociabilizar, y esa misma intensidad es lo que provocó reacciones tan distantes de sus compañeros. Y una curiosidad interesante es que Subaru actuó de la misma manera en Lugúnica, y la diferencia entre la preparatoria y Lugúnica es la sociedad en sí. En el otro mundo, Subaru era un chico excéntrico pero buena persona, algo con cierto valor en Lugúnica. Puede que fuera un poco tonto, enérgico, intenso, e incluso algo molesto, pero sus buenas intenciones bastaban para dar una buena imagen inicial. Esto, en Japón, no es suficiente. En todo caso, su padre procede a darle una lección, y es que le explica que tiene una imagen de él únicamente familiar, que delante de Subaru y su madre se comporta de esa estrafalaria forma, pero que no actúa así delante de todo el mundo. Subaru se queda algo perplejo por su explicación, a lo que su padre continúa racionalizando que nadie quería acercarse a alguien exagerado, animado e intenso nada más conocerlo, que hay que mantener la calma hasta que se conoce bien a la otra persona, y que, llegado el momento, ya puede soltarse tal y como realmente es. Esto es un shock para Subaru, ya que se da cuenta que su padre es capaz de comportarse de forma decente y actuar acorde a una situación en específico. Y es que él tan solo lo imitaba para ser popular tanto como él, y para nada sabía comportarse según las circunstancias lo requerían. A un ejemplo de esto tenemos al Subaru que actuó impetuosamente en la selección. En todo caso, terminando el inciso y volviendo al anime, su padre presume de que no sabía que lo tenía en tanto estima, a lo que Subaru, algo avergonzado, no lo niega en absoluto. Y es aquí un detalle precioso que me he dado cuenta, y es que Kenichi le dice que se ha quitado un peso de encima ya que por fin ha podido entender a su hijo, para seguidamente decirle que solo les queda hablar del futuro. Una frase peculiar y familiar, ya que es una frase muy parecida que le dijo Subaru a Rem para que ella pudiera por fin ser ella misma. Esta alegoría es hermosa, ya que Kenichi da a entender que Subaru por fin puede ser él mismo. Y es aquí donde observamos una de las escenas más potentes de no solo todo este arco,
sino de toda la obra, tocando un tema muy importante que todo espectador se ha debido de preguntar al menos una vez. Y es que Subaru, al pedir disculpas, su padre le interrumpe diciendo que, si tanto lo siente, que cuide de ellos cuando lleguen a su vejez. Que por cierto, la forma en la que su padre guiña un ojo y sonríe es exactamente la misma expresión que Subaru le hizo a Rem en el arco 2, en el momento que Subaru alivió todas sus dudas. En todo caso, estas palabras despiertan en Subaru un hecho tan sencillo, tan básico, que se le había olvidado durante todo el tiempo que estuvo en Lugúnica. Él no podrá regresar a Japón, no volverá a ver a sus padres, no podrá hablar con ellos más. Por ende, nunca podrá tener esta conversación de verdad con sus padres, nunca podrá cumplir los anhelos que le acababa de decir su padre. Y es que durante toda la estadía de Lugúnica, Subaru, en el fondo, pensaba que habría alguna manera de volver, como si ir hacia otro mundo no fuera más que una banal ilusión de fantasías. Estuvo sufriendo tanto, amando tanto, trabajando tanto en ese mundo, que se olvidó por completo del suyo. Y al darse cuenta de esto, el hecho de que ya no podrá volver atrás, Subaru empieza a sollozar, empieza a llorar por un sentimiento de culpa y dolor, pidiendo de forma impotente perdón. Y es que siente tanto ahora mismo que es incapaz de expresar con palabras que él nunca podrá volver. Y aunque su padre no sepa qué quiere decir ni por qué llora tan desconsoladamente, su padre lo abraza con cariño y ternura, lo que cualquier padre que ama a su familia haría al ver su hijo llorar, diciendo que, pase el tiempo que pase, Subaru no deja de ser un niño, o mejor dicho, no deja de ser su niño. Pasada la escena, en la novela hay un pequeño diálogo donde Kenichi le expresa a Subaru que no sabe exactamente por qué lloró tanto, a lo que Subaru, lejos de recriminarle el comentario, le da las gracias de todo corazón por escucharlo y apoyarlo, para seguidamente volver a la escena del anime, donde su padre decide dar un paseo dejando a Subaru adelantarse a casa. Y esta decisión suya no es porque sí, aunque nos especifica en la novela, su padre está siendo considerado con él, dejándole su espacio para alinear sus pensamientos ahora que ha decidido por fin cambiar. No obstante, antes de separar sus caminos, Kenichi le ofrece unas últimas palabras, incitándole a que se esfuerce, que él espera mucho de él. Y no son palabras llenas de presión o expectativas, son palabras de aliento para que saque todo su potencial, para que Natsuki Subaru cumpla sus propias expectativas y no las de alguien más. Y en respuesta, de espaldas a su padre, Subaru hace su mítica pose señalando al cielo, pero con una vibra renovada, indicando que, efectivamente, el auténtico Natsuki Subaru ha vuelto, diciendo su nombre y recalcando que es su hijo, y que por ende puede hacerlo todo, autodenominándose lo genial que es. Y estas palabras, aunque puedan sonar contraproducentes a su sentir del pasado, es ahora cuando cobran un significado distinto. Subaru tenía miedo de decepcionar, miedo de no estar a la altura, miedo de que lo comparasen siempre con la persona que siempre había observado. Pero ahora, esas expectativas son solo para él. Subaru por fin se considera de verdad su hijo, por fin empieza a ver el valor que tiene, porque solo él necesita saber lo genial que es Natsuki Subaru. Solo él sabe lo que el hijo de Natsuki Kenichi puede hacer, y ahora sus expectativas ya no son de los demás, sino suyas propias. Y con una sonrisa orgullosa, Kenichi le da la razón, que al fin y al cabo es la mitad de él. A lo que a estas palabras Subaru esboza una sonrisa, porque efectivamente los Natsukis son realmente increíbles. Sabiendo eso, Subaru ahora sigue adelante dejando el semblante de su padre atrás, superando la mitad de su pasado y deleitando lo mucho que ha crecido Subaru desde que llegó a otro mundo. Y antes de pasar a la siguiente escena, me gustaría destacar un pequeño detalle de la localización en la que se encuentran, y es que la localización exacta en Japón es el santuario Yukimiya, y aunque no se menciona en la novela esta localización, teorizo que Subaru y su padre caminaron un poco juntos después de esa intensa conversación y pasaron por este santuario. Ahora sí, cambiando de escena, observamos a Subaru mirándose en el espejo de su habitación con el uniforme de su preparatoria puesto, diciéndose a sí mismo que Natsuki Subaru, el estudiante, está listo, añadiendo que pasaron ya 3 meses. 3 meses donde su situación más crítica emergió y quedó encerrándose en su habitación, que ahora mismo estaba listo para dejarla ir. Un detalle en la novela es que Subaru comenta que por la hora que es, no sabe si es lo más adecuado presentarse en la tercera hora de clases, y es un comentario que muestra su nuevo cambio mental. Ya no pone la hora de excusa. Su determinación es clara, ha tomado la decisión de dejarse de autoengañarse y enfrentar la realidad, y es entonces que agarrando su mochila,
hace una reverencia en su habitación, el indicativo de que esa habitación ya no será su refugio de soledad, una señal de respeto por todas esas memorias que ha tenido a lo largo de este tiempo encerrado, despidiéndose en señal que por fin está dispuesto a pasar página. Seguidamente, Subaru se encuentra con su madre en la cocina. Y antes de proseguir, un pequeño dato en la novela es que Subaru, nada más llegar a casa, preguntó a su madre sobre su uniforme, a lo que ella bromeó con que a lo mejor quería quemarlo. No obstante, al encontrarlo, ella le comenta que le queda como un guante. En todo caso, ella le pregunta si está nervioso, y podemos observar en la mirada de Subaru que realmente lo está, y no es para más, ya que para él, volver al instituto es enfrentar directamente a sus miedos a la cara. Su madre le ofrece mayonesa para tranquilizarlo, y observamos que en la tapa del pote pone un carácter que se traduciría como Su, el Su de Subaru obviamente. Y una curiosidad es que la familia Natsuki es tan, pero tan fanática de la mayonesa que cada pote tiene un carácter de las iniciales de cada uno para que no haya peleas, siendo los caracteres Su, Que y Na. Al rechazarla, su madre le dice que, al fin y al cabo, nunca le gustó demasiado la mayonesa. Subaru reacciona a esto. Y es que su madre ya sabía que Subaru se forzó desde pequeño a que le gustara la mayonesa. Y tal y como dice Naoko, eso era por su padre y madre, el cual sí eran auténticos fanáticos de la mayonesa. Subaru no llega a terminar una frase, y es que él quiso referirse a que al probar poco a poco la mayonesa con los años, acabó encantándole. Aunque no tanto como sus padres, todo se ha dicho. Y eso se puede confirmar por un breve y corto capítulo especial y una escena de la película Memory Snow, donde Subaru, en el mundo de Re:Zero, echaba tanto de menos la mayonesa que creó la suya propia en la mansión de Roswell. Es entonces que su madre hace una broma sobre elegir la mayonesa o el mundo entero, teniendo una divertida respuesta por parte de Subaru. No obstante, esta escena se extiende un poco más en la novela, donde Subaru, frustrado por la broma de su madre, agarra el pote de mayonesa y se bebe la mitad como si nada, diciéndole que sí. Es cierto que empezó a comer mayonesa porque quería sentirse incluido en la familia, pero le promete que realmente le encanta, y que los 776 tapones de botellas que coleccionaba en su habitación eran la prueba de ello, aunque con este serían 777. Que por cierto, su madre comenta que su padre llegó a los 7777, solo para que comparéis el nivel de fanatismo mayonesil. En todo caso, cuando Subaru dice que se irá, su madre le dice que si no está listo, puede esperar a mañana. A lo que Subaru le recalca que no tire sus esfuerzos por la borda. Y esto muestra un poco lo despistada que es Naoko. No me confundáis, ella no es tonta, pero tal como una característica de Subaru, Naoko no sabe leer bien el ambiente que ahora corre por Subaru. En la novela, antes de llegar a este diálogo, Naoko cambia de tema diciéndole que si realmente va a ir, que se pase por el súper a comprar yogur, a lo que Subaru le dice que, por favor, no banalice su determinación. En respuesta, Naoko se ríe y le dice que es broma, que le está tomando el pelo. Seguidamente, Subaru le dice que normalmente es muy dura con los demás, pero que con él es muy blanda, a lo que ella le dice que, si fuera como los demás, no tendría tantos problemas. Y esto no es una burla, es su manera de decirle que es excepcional, que sus expectativas autoimpuestas hace que sea todo más difícil para él. Y me gustaría destacar su rostro al sonreírle. Y es que sí, ella tiene una mirada de auténtica villana, aunque a opinión personal me parece sumamente adorable. Pasando a la siguiente escena, Subaru procede a ir de camino a la escuela, y se sorprende que su madre esté junto a él, teniendo vergüenza que tras un tiempo al no ir a la preparatoria, su madre lo esté acompañando. Que por cierto, también se presenta un plano de un escenario de un pequeño santuario, el cual es el santuario Sengen, ubicación real en la ciudad de Sate. En todo caso, su madre le tranquiliza diciendo que solo va al supermercado, complementando la escena de la novela saltada sobre la conversación del supermercado. Naoko le comenta a Subaru que hacía mucho tiempo que no andaban juntos, y en la novela se profundiza un poco esta conversación. Subaru le contesta que antes solían ir al super juntos, pero cayendo más por la noche, y eso era debido a la ansiedad de Subaru. De noche todo era más fácil para él, porque eso implicaba no encontrarse con gente, y es por eso por lo que, al inicio del arco 1, antes de venir a Lugúnica, Subaru fue a hacer sus compras en un supermercado. También hay cierta información interesante, y es que se medita que Naoko es una persona que no sabe leer entre líneas y no sabe captar ironías o sarcasmos, lo que Kenichi y Subaru a veces tienen que explicarle con detalle sus bromas, y este hecho se complementa con el otro lado de Subaru. Subaru quería parecerse a su padre, pero poseía la capacidad comunicativa de su madre. Actuaba con la estrafalaria actitud familiar de su padre,
pero no sabía comunicarse al igual que su madre. Una extraña combinación que no ayudó a su situación en la preparatoria. Como dato adicional, el autor mencionó cómo Kenichi y Naoko se conocieron. Y es que Kenichi ayudó a Naoko, quien estaba a punto de ser engañada por un hombre con manipulaciones y mentiras. Naoko, siendo como es, no captó la estafa, y Kenichi intervino para salvarla, a lo que Kenichi se enamoró de inmediato de ella. Y vemos aquí una tendencia de los Natsukis varones. Cuando se enamoran, salvan a esas personas bajo todo concepto. Continuando el anime, su madre pregunta qué habló con su padre, y otra vez en el anime se saltan algunas cosas de la novela, y es que Subaru piensa que otra vez su madre no sabe leer el ambiente y el contexto de ir a la escuela después de hablar con su padre. Subaru le dice que hablaron sobre Ikeda y su relación con Kenichi, a lo que Naoko le recuerda muy bien explicándole a Subaru que se fue a Tailandia tras ganar un premio gordo en las apuestas de caballo. Allí se casó con una jovencita que lo engañó y le sacó todo su dinero, terminando trabajando de sol a sol en un trabajo explotador. Subaru se sorprende diciendo que esa parte de la historia de Ikeda no se la sabía, musitando que ahora debe sentirse bastante solo, terminando la conversación con una lección de parte de su madre, que el dinero basado en las apuestas siempre puede traer problemas. Pero en serio, ¿qué cojones con Ikeda? Sé más de su vida que algunos personajes secundarios de Re:Zero. Teoría sin fundamento mía, me da a mí que este tal Ikeda está basado en algún amigo de Tapei en la vida real. Retomando el anime, Subaru le comenta que hablaron del pasado, a lo que Naoko pregunta si esa conversación le hizo querer volver a clase. Un detalle que me he fijado es que Naoko sabía perfectamente lo que ocurrió con su padre y simplemente le hace estas preguntas porque quiere oír de su boca lo que le afligía a Subaru. Seguidamente, Naoko le vuelve a hacer una pregunta importante, refutando el punto anterior, que si ahora intentará dejar de ser como su padre. Subaru le toma por sorpresa esta pregunta, y Naoko le dice que siempre se sobreesforzaba mucho junto a grandes expectativas de su padre, y al ser su hijo, no le costaba mucho. Pero es precisamente por esas autoexigencias por los actos de su padre que terminaron agotándolo. Al escucharlo, Subaru no termina la pregunta, pero básicamente quiso saber desde cuánto tiempo hacía que sabía de todo esto. Su madre le sonríe y le dice que los padres ven a sus hijos más de lo que ellos creen, y que ella estuvo observándolo siempre, y eso a Subaru le sorprende. Él creía que era muy bueno escondiendo lo que sentía, al punto de creer que había engañado a sus padres tanto como engañó a los demás. Pero a diferencia de su padre, su madre, pese a ser una despistada, es muy observadora con las personas que quiere, siendo Subaru la prueba viviente de ello. Lástima que rompa esta bonita frase terminando diciendo que lo conoce tan bien que lo ha visto hasta el ano, para ponerle supositorios de pequeño, mostrando que al fin y al cabo Naoko sigue siendo una persona inesperada que no sabe leer el ambiente. Bromas aparte, Naoko le dice que intentó ayudarlo, pero hiciese lo que hiciese, no parecía funcionar. Y es que Naoko, tal como se comentó anteriormente, es muy blanda con Subaru, y lo consideró tanto que no quería que sus propias acciones le hicieran sufrir más. Hechos como bromear con él, hacer un desayuno extraño o incitarle a comer mayonesa eran pequeños detalles sutiles para querer animarlo. No obstante, ella se da cuenta de que otras personas sí llegaron a entenderlo y ayudarlo a superar sus miedos e inseguridades, recalcando en la novela que le gustaría darles las gracias a esas personas. Y aquí haré un inciso de entendimiento: el amor de familia, el amor de amistad, el amor romántico y el amor a uno mismo tienen papeles diferentes pero necesarios. Ninguno puede cumplir la función del otro, pero al mismo tiempo tienen que converger en sintonía en los peores momentos de la vida, siendo un apoyo específico para situaciones duras, sentimiento que Naoko parecía entender muy bien. Su familia lo podía ayudar de una manera, pero Subaru necesitaba otro tipo de amor para entender el amor a uno mismo. Una lección importante que deberíamos tener presente: no podemos solucionar nuestros problemas sin entender la situación específica en la que nos encontramos. En todo caso, volviendo al anime, Subaru recalca que ellas son muy buenas chicas por ayudarlo tanto, y que siente que no se las merece. Aunque una pequeña diferencia en la novela es que Subaru se refiere más a Rem, y que ella está perdiendo el tiempo queriendo estar siempre a su lado. No obstante, su madre sonriente le dice que, pese a que como piensa, no dejará que se vaya con otro. A lo que Subaru le responde que, efectivamente, que les demostrará que es una persona digna de ellas, aunque personalmente me gusta más cómo se plasma en la novela, diciendo que no se comparará con los demás, que él es el que pone los límites y tiene que demostrar lo que vale. Su madre, asintiendo orgullosa, le dicta que se nota que es el hijo de Kenichi, despertando las antiguas inseguridades de Subaru. Y no penséis que Naoko está siendo dura con él,
que el significado es distinto a lo que cree Subaru, ya que muy recientemente Subaru ha tomado la determinación de luchar contra eso y es normal tener dudas. Por eso Subaru le pregunta si lo está haciendo bien, si realmente puede cumplir las expectativas de ser el hijo de Kenichi Natsuki. Y es aquí donde Naoko explica lo que realmente piensa de que Subaru, efectivamente, sea el hijo del increíble Natsuki Kenichi, porque al fin y al cabo, Subaru también es la mitad de Naoko, continuando que tan solo necesita complementar esa otra mitad siendo tan bueno como su padre, y al tener una mitad complementada con las mitades de sus padres, la mitad restante puede ser el mismo, rellenarlo como Natsuki Subaru. Para Subaru, esa reflexión es muy reveladora, porque nunca había considerado esto. Al fin y al cabo, no es solo su hijo, por encima de todo, es una persona diferente, y no tiene que ser exactamente igual que él, tiene que destacarse como un ser único. Ser Subaru, o tal como dice Naoko, esforzarse a su manera, que querer ser como sus padres es un método para complementar su yo auténtico, no una finalidad. Una reflexión muy significativa e importante. A veces queremos ser tan iguales a alguien a quien admiramos que se nos olvida de lo más importante, nuestra propia individualidad. Ser igual a alguien es imposible, porque cada uno de nosotros somos únicos. Podemos tomar referencia, pero nunca imitar con exactitud a alguien, porque al final, nosotros mismos somos únicos en todo el mundo, algo muy importante a tomar en cuenta para nuestro crecimiento personal. Al cambiar de escena observamos un paisaje en concreto, un cruce de caminos al lado de una estación ferroviaria, y esta ubicación exacta en Japón existe, el cual se encuentra al noroeste cerca del templo Hojiji. De cualquier manera, Naoko se despide de Subaru ya que aquí se separan sus caminos, diciéndole si estará bien solo, dándole ánimos y atravesando las vías del tren. Esta parte en particular tiene un simbolismo importante, y es que aquí es el adiós definitivo. Las vías de tren simbolizan la separación de mundos, esa distancia que Subaru nunca podrá recuperar, la despedida definitiva con su madre, el indicador de que nunca más podrá volver a verla. Esta imagen se presenta en la mente de Subaru, y por eso, con sus labios temblorosos y aguantándose las ganas de llorar, Subaru no se aguanta las ganas de decírselo, de decirle la verdad sobre la realidad fuera de este idílico pasado, diciéndole que se irá lejos, que no podrá contactarse con ellos, pero que, bajo todo concepto, nunca se olvidará de ellos. Y en la novela se complementan muy bien sus tristes pensamientos, pensando en que estarán realmente preocupados por él, que no se imagina lo que deben estar pasando con su desaparición. A estos pensamientos, Subaru dicta que ya no querrá dejar de ser su hijo, que ya no se odiará a él mismo nunca más, mostrando no solo lo mucho que ha crecido en el otro mundo, sino lo mucho que le ha ayudado a superar su pasado, que la presencia de sus padres eran mucho más importantes de lo que creía, y que realmente sí los necesitaba, para empezar a amarse a él mismo. Naoko se acerca y le habla con dulzura, expresándole que no se preocupe, que todo irá bien, que entiende perfectamente lo que quiere decir. Subaru se queda sorprendido y extrañado. ¿Cómo es posible que su madre entienda que este adiós es definitivo? No obstante, ella refuta su duda. Lo entiende porque es su madre, y su madre entiende sus sentimientos, aunque sus palabras sean carentes de lógica para ella. Básicamente, su madre, pese a no entender la razón exacta de Subaru, sabía una cosa clara, y eso era lo que sentía su hijo. Y es precisamente la mirada llena de entendimiento y amor de su madre que Subaru no puede resistirse a llorar de nuevo, porque su despedida ha sido correspondida con calidez y amor, con entendimiento y paciencia, con apoyo y dulzura. Por eso pide perdón, porque el sentimiento de que no la volverá a ver resurge de nuevo en su máxima expresión. Tal como dice, ya no podrá hacer nada para ellos. Y Naoko le contesta diciendo que no le tuvieron porque hiciera algo por ellos, le tuvieron por hacer algo por él. Y en la novela se complementa con que quería darle amor, quería amarlo, quería darle todo de ella, y que, si realmente quiere hacer algo por ellos, que le dé todo el amor que recibió de ellos a otra persona, sonriendo y preguntándole que si no sería maravilloso darle ese amor a la chica que le gusta, a lo que Subaru, llorando aún más, le dice que eso sería genial. Subaru, dándose cuenta de que ha llorado de más, se avergüenza comparándose a un niño, y Naoko le dice que está bien llorar, que puede llorar todo lo que quiera siempre y cuando termine sonriendo, dictaminando una frase que será sumamente importante no solo para Subaru, sino para nosotros mismos, los espectadores, que no importa cómo se empiece o cómo se desarrolle el camino, lo importante es cómo se termina, y no significa lo que insinúa Subaru.
No es un el fin justifica los medios, es una reflexión intrapersonal. Puedes empezar perdido, confuso, odiándote, cayendo en una espiral de autodesprecio y oscuras emociones que emponzoñan tu vida. Ese dolor te puede causar heridas que te dificulten tu camino. Amarás sin saber, gritarás sin entender, te frustrarás en soledad, pero al final, esas heridas son un aprendizaje, son experiencias que te harán crecer como persona. Ese es el principio y el camino que se refiere su madre. Y el final, ese final que importa, es la aceptación de ese doloroso pasado, de entenderlo, de aprender de él, de no rendirte y alcanzar el amor que realmente te mereces, el amor que debes sentir a ti mismo. Mientras uno sea capaz de interiorizar ese pasado y aprender sobre la bondad, la aceptación y el amor, no importará lo espinoso que habrá sido el camino. Y por eso es tan importante esta frase, porque refleja muy bien todo el camino que ha hecho Subaru hasta aquí, un inicio desastroso, un camino lleno de sufrimiento, pero si al final Subaru es capaz de crecer, amarse a sí mismo y conseguir lo que se propuso, todo habrá valido la pena. Como Subaru aún es incapaz de entender del todo toda esta reflexión, su madre se lo deja de tarea, porque Subaru aún está en medio del camino. Solo cuando llegue al final de su historia, será capaz de cumplir la última tarea de su madre. Y sonriendo en silencio como aceptando esa ambigua tarea, Subaru se despide sin tintes épicos ni valerosos. Sus padres no le reprocharon nada a pesar de no decirles dónde iba ni cuándo volvería, pero ellos lo vieron partir dedicándoles una sonrisa, y eso mostraba lo mucho que amaban a su hijo, y lo mucho que Subaru los amaba. No obstante, ya de camino al instituto, su madre lo llama para decirle una última cosa. Y eso es una simple palabra, que se cuide. Y esta misma palabra despierta los recuerdos de Subaru, viendo sus recuerdos en reversa del primer capítulo de Re:Zero, desde que apareció a Lugúnica, al supermercado que visitó, hasta la salida de su casa, donde su madre, con una melancólica sonrisa, le dijo la misma palabra, que se cuide. Y es que en este pasado recreado y su verdadero pasado, Naoko le ofreció las mismas últimas palabras. No obstante, aquí hay un triste detalle. En este recuerdo verdadero, Subaru no se despidió de ella, y siempre se había culpado de no haberle dicho nada, ya que no pudo dedicarle ni una mera despedida. El otro detalle triste es que si nos fijamos, hay platos y un vaso sucio en el fregadero de la cocina, y es un detalle imperceptible pero importante, y es que en la familia Natsuki se repartían las tareas de casa, y ese día le tocaba a Subaru lavar los trastes sucios. La taza que observamos es en particular de Subaru, y Subaru se lamenta que si le hubieran llamado la atención para que lavara los platos, habría tenido una oportunidad real de despedirse de ellos. Por eso, al volver de los recuerdos, Subaru hace por muy poco tiempo una mueca triste, porque ese mismo sentimiento vuelve a él durante un instante. Pero, seguidamente, sonríe, porque por fin, aunque ha sido de forma simbólica, en este pasado recreado, ha podido por fin despedirse adecuadamente de sus padres. Por eso hay un haz de luz en el fondo de tanto su madre como él, porque esa luz simboliza que toda la culpabilidad de Subaru ha sido por fin despejada. Seguidamente se nos ofrece un plano del instituto de Subaru, el cual sí, es una ubicación real en Japón, el cual obviamente se encuentra en la ciudad de Sate, instituto llamado Escuela Secundaria Sakura Sate, para finalmente mostrarnos a Subaru delante de su clase, la 3-6. Si nos fijamos, no hay nadie en el instituto, ni profesores, ni estudiantes, ni siquiera ruido ambiental, indicándonos que este es su último paso. El paso de adentrarse a su clase será el final de la primera prueba del santuario. Subaru inhala y exhala aire a modo de tranquilizarse, ya que, en este punto, tan solo tiene en mente en cómo las miradas de sus compañeros de clase se fijarán en él nada más entrar, ya que si recordamos, por la hora que es, se supone que ahora todo el mundo está a mitad de clases, y al coger fuerzas y abrir la puerta, no hay alumnos, no hay profesores, tan solo una chica, y ella es Echidna, la bruja de la avaricia, tomando el uniforme femenino del instituto de Subaru. Al inicio, ella observaba el paisaje de fuera del instituto, viéndolo con curiosidad, ya que estos recuerdos son algo totalmente nuevo para Echidna, aunque también muestra el cómo lo ha estado esperando todo este tiempo. Al verlo, esboza una sonrisa, dictaminando que ha llegado más pronto de lo que creía, y es que Echidna pensó realmente que le costaría más superar su pasado. Eso quiere decir que Subaru realmente ha sido bastante veloz a la hora de superar la primera prueba, y es entonces que, dándole la bienvenida, le hace una pregunta: ¿qué es lo que aprendió de su propio pasado? Respuesta que ya hemos dejado claro a lo largo de este vídeo, para seguidamente presentándonos el nombre del capítulo: Padres e hijos.
con un contorno distinto a los demás títulos que se nos presentaban a lo largo de los capítulos, con un color rosa suave y algunos pétalos de cerezo. Y es que este fondo es más significativo de lo que parece, ya que indica que al superar su pasado, la primavera de Subaru está por empezar, simbolizando que el duro invierno se plasmó en los primeros arcos, terminando así el capítulo 4 de la segunda temporada. En esta tercera parte, vislumbramos cómo el pasado es una huella imborrable de nosotros mismos, una lucha constante que choca con el presente que intentamos sobrevivir, complementando los hechos que queremos construir. Tus vivencias, tus pensamientos, tus actos y tus sentimientos se forjan con el pasar del tiempo, moldeando tu persona a base de experiencias vividas, pero muchas veces el pasado nos hunde en el fondo de un pozo. Un error, un despiste, una exigencia, un descuido nos persigue como nuestra propia sombra. Nuestro perfeccionismo carcome nuestro ser para afligirnos constantemente. Te preguntas si podrías haber hecho más. Te preguntas si podrías haber actuado mejor. Te preguntas ¿por qué diablos no avanzaste más? Te preguntas ¿por qué tuviste que ser así? Culpas tu anterior yo por hechos que escapaban a tu comprensión. Te encerraste para no sufrir más. Negabas lo que sentías porque considerabas que no valías la pena. Huiste de ti mismo porque odiabas en lo que te convertiste. Te exigías tanto que no pudiste cumplir las expectativas que te imponían. No te creías capaz. Aborrecías cada parte de ti. Sentías que esas miradas eran un reflejo de lo que veías de ti mismo. Desprecio, odio, impotencia, desconfianza, culpabilidad y egoísmo. Te rendiste porque creías que el mundo lo hizo contigo. Decidiste huir porque querías apagar ese ruido en tu cabeza que tanto te nublaba, renegando incluso del amor que te observaba desde la distancia. Corriste de tu propia vida. No obstante, pese a que el pasado no puede cambiarse, el presente sí. Esas heridas que tanto te dolían cicatrizarán. Ese ruido en tu cabeza puede despejarse, ese odio iracundo puede sanarse, porque ese mismo pasado es la lección que te ha hecho llegar hasta aquí. Es el aprendizaje de que puedes crecer, de que tus cadenas pueden romperse. Te perdonaste, te aceptaste, escuchaste esa parte de ti que tanto renegaste, y es entonces que por fin pudiste verlo, viste lo que estaba enfrente de ti, esas personas que siempre te apoyaron, esas acciones que te hicieron errar, ahora te enseñan que puedes avanzar. Ese autodesprecio te enseñó lo mucho que te debes valorar. Ese odio que sentiste ensalzó el amor que querías sentir, porque en el fondo siempre lo supiste, que no querías rendirte, que no querías abandonarte, que querías ser escuchado, que querías ser amado, y al final aprendiste a amarte a ti mismo. El pasado te empuja suavemente a un futuro brillante, te alienta a correr a ese horizonte inalcanzable, a que por fin puedas verte tal y como eres y aceptar que efectivamente eres un tipo increíble. Porque no importa cómo empieces o recorras tu camino, lo importante es cómo vayas a terminar. Aquí Kaleo Souls, espero que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Este vídeo en particular ha sido muy especial para mí. No solo es uno de los mejores capítulos de Re:Zero, sino que da un mensaje realmente importante, y analizándolo con profundidad, incluso he aprendido algo de mí mismo. Espero de corazón que tal bonito mensaje os haya tocado el corazón. No olvidéis darle un like, comentar y suscribiros si no lo estáis. Seguiré trabajando duro para ofrecer más análisis y contenido de esta magnífica serie. Os mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.